Dios te bendiga, Venezuela. Hemos visto con mucha preocupación el nivel de fraude que se ha ejecutado el día domingo 22 de octubre con las fulanas y viciadas primarias. Tenemos meses señalando con pruebas lo que iba a pasar. Le hemos dicho cuál era el verdadero plan de las primarias. Cuando las mentiras y las ambigüedades de Manuel Rosales, de Enrique Capriles y de otros tantos más, incluyendo la plataforma unitaria y las negociaciones que efectuaron con el gobierno, siempre pusieron en mesa ante los medios, ante las redes sociales y ante los venezolanos puras manipulaciones y puras mentiras, puras ambigüedades. Todos desde el principio estuvieron de acuerdo con el plan de interinato o de golpe o de violencia que viene trazando María Corina Machado junto a Jesús María Casal, con financiamientos no solo de Dinora Figuera, del dinero que ella se ha apoderado de los bienes de la nación, sino que también financiamientos oscuros provenientes de Nelson Mercerjane, de financiamiento de grupos poderosos de Colombia, entre otros. Lo hemos señalado, denunciamos en el Ministerio Público financiamientos oscuros y planes violentos, denunciamos en el Tribunal Supremo de Justicia, inclusive con un amparo constitucional que debió existir un pronunciamiento a tiempo. Denunciamos ante el Consejo Nacional Electoral un pronunciamiento del Poder Electoral antes de que ellos empezaran a alegar a nivel mundial de que los venezolanos salieron a votar masivamente, cosa que evidentemente es una total mentira. En nuestras redes sociales colocamos los videos donde nosotros mismos nos presentábamos en los centros de votación, totalmente vacíos, pero lo impresionante es que no solo estaban vacíos, ahí están los videos, sino que no habían boletas electorales. A uno de los candidatos, como Carlos Prósperi, le montaron una gran trampa, hasta Ramos Aló esta es parte de esa gran trampa. Es totalmente injusto que se les siga engañando a los venezolanos. No podemos permitir quienes estamos en el camino político y en el camino democrático, no podemos permitir que sigan los planes de violencia, de golpe, de mentiras y de caos. No más guarimba, no más golpe, no más interinato y no más violencia. No más sanciones ni más bloqueo. Eso es lo que diría un dirigente político nacionalista y verdaderamente opositor a este gobierno. Nosotros nos pronunciamos más allá del tema político, también en las próximas acciones judiciales, así como otros dirigentes políticos de oposición están hoy actuando de manera jurídica contra las primarias. Nosotros también hemos señalado el día domingo nuestras acciones contra Jesús María Casal y María Corina Machado directamente ante los poderes del Estado. Ante los poderes del Estado. Yo quiero expresar lo que es el concepto de quienes hoy integran la plataforma unitaria y de quienes hoy integran ese parapeto que le llamaron primaria. Tanto Manuel Rosales como Enrique Capriles, Freddy Superlano, María Corina Machado, Omar Barbosa y Jesús María Casal, entre otros que están fuera del país, son excrementos de la política venezolana, son estafadores de la nación, son asesinos de la paz, son desechos tóxicos de la democracia, son manipuladores sin fin, son chantajistas pro egos, son mentirosos del pueblo, ladrones de esperanzas, falsificadores de la verdad. Son los peores políticos
de la historia de este planeta, no solo de Venezuela. Sus intereses económicos y personales los han llevado a tener una capacidad tal de pisotear al pueblo venezolano, de cometer actos bochornosos ilegales, tanto así que en la historia de Venezuela, en los últimos 20 años, hay una lista grande de venezolanos que fallecieron, que fueron asesinados en sus convocatorias a la violencia, en sus planes violentos, en sus planes de golpe. No solo los que están detenidos, no solo los que murieron aquí, sino una cantidad de venezolanos que se fueron del país y murieron en el Darién y en otras naciones por su plan diabólico de engañar a los venezolanos que salieran del país. Nosotros vamos a actuar de manera judicial. El día de mañana vamos a solicitar, y lo hacemos públicamente desde hoy, le exigimos al Poder Electoral, al presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, que solicite de manera inmediata, tanto al Ministerio Público como al Tribunal Supremo de Justicia, acciones judiciales contra Jesús María Casal y todos los miembros de la Comisión Nacional de Primaria y los miembros regionales de la Comisión Nacional de Primaria, en primera instancia, contra quienes estuvieron en los centros de votación que pertenecen a Súmate, miembros de mesa, que son los que manipularon las actas, que son los que manipularon las boletas y son los que inflaron resultados que no existieron. Tiene que haber acciones, y estas acciones deben solicitarlas es el poder electoral, porque no solo hay un fraude electoral, no solo hay un fraude a la nación, hay un grave delito electoral y hay un grave delito contra la nación y contra los venezolanos. Yo quiero también hacer un llamado a los pastores evangélicos. Un grupo de pastores evangélicos que dicen que los evangélicos no deben estar en la política. Están totalmente equivocados. Recae sobre ustedes la responsabilidad de la situación del país. La prosperidad de Venezuela depende de las acciones espirituales y naturales de la iglesia evangélica. Pero también quiero señalar a pastores evangélicos que estuvieron en el Cucutazo, que fueron hasta allá y que también estuvieron en las primarias, que hablan que no hay que estar en la política, pero sus emociones los llevaron a seguir el camino que siempre han transitado, detrás de los violentos, detrás de una política engañosa y detrás de una gran manipulación política y religiosa. Los pastores evangélicos están más allá, no solo para orar, no solo para predicar, sino que la palabra dice que somos reyes y sacerdotes y tenemos que ser parte de la transformación de la nación, sin importar la condición actual de gobierno que se tenga. Pero sí, tienen que existir evangélicos dentro de la política, que caminen por la calle del medio, sin estar del lado de la oposición violenta y asesina, y sin estar del lado del peor gobierno de la historia. Desde aquí señalamos a quienes fueron parte de un terrible fraude y que nosotros, los que vamos por la calle del medio, nos ponemos del lado de la paz, de la democracia, de la Constitución, y respaldaremos todas las acciones contra este gran fraude y actuaremos, como lo hemos venido haciendo, contra los responsables de este grave delito contra el pueblo venezolano y contra el país. La oposición de la plataforma unitaria, lo que se llama oposición, se autodenominan oposición, están engañando al mundo, y desde aquí le doy este mensaje a todas las naciones. En Venezuela hay una nueva oposición democrática y pacífica que va a desenmascarar al excremento político de Venezuela. Desde aquí, Venezuela, caminemos a defender nuestro territorio, caminemos hacia el referéndum consultivo, caminemos hacia las próximas elecciones presidenciales con quienes estamos habilitados y quienes creemos en la paz y en la prosperidad de Venezuela. Dios te bendiga.